voz de los obispos, voz de la iglesia, voz del pastor, voz del pueblo. Oh, 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 tu voz. Amigos hermanos de la voz de los obispos, sean todos ustedes bienvenidos a una entrega más de este programa de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Nuestros saludos a todas las diócesis del país, donde sabemos que a través de la red de emisoras católicas Sudeca y una red de canales de televisión que hacen posible llevar la voz de nuestros pastores al corazón del pueblo dominicano, ustedes nos siguen, porque así nos reportan cuando visitamos alguna de las diócesis y nos envían sus saludos a través de nuestros obispos, sacerdotes, religiosas o laicos. Déjenme decirles que hoy tenemos un programa que realmente es un tanto diferente en cuanto a que lo que vamos a presentar no se realizó especialmente en República Dominicana, aunque sí con la participación de República Dominicana. Estuvimos en Chile recientemente junto con Estefanía Kelly, quien es la coordinadora de comunicación de esta conferencia del Episcopado Dominicano. ¿Qué hacíamos allá en Chile? Allá estábamos participando en el 7º Seminario Internacional de Comunicaciones de la Iglesia y además se realizó la primera asamblea de la Red Eclesial de América Latina y el Caribe. ¿Pero qué significa esto? Precisamente nosotros estaremos desarrollando 1 hora para radio y 30 minutos para televisión, todo este contenido. Me decían los muchachos, ¿qué hacemos? Porque es un contenido muy bueno y es mucho. Pero vamos a ver, la magia de la televisión hará posible que presentemos lo más importante de lo que sucedió en este seminario que tuvo participantes, señores de comunicación, pero estamos hablando de doctores de larga data en comunicación, ahora en inteligencia artificial, en medios digitales, en la cobertura de actividades del Vaticano. Allí aprendimos muchísimo. ¿Y qué decir de este encuentro con los comunicadores de América Latina y el Caribe en la Casa de los Dominicos allá en Chile? Crecimos mucho como grupo, como cristianos y también como esta red que va tejiendo esta comunión que se hace posible a través de cada una de nuestras regiones. La región del Caribe, que allí estuvimos representando, la región de Centroamérica, Cono Sur, bueno, etcétera. Pero allí estábamos presentes. Entonces, para dar oportunidad a que podamos desarrollar este contenido, les invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube, la campanita, comparta con los demás y también nuestra página web. Vamos a la pausa. Cuando retornemos estaremos desarrollando este encuentro. Tome su avión, porque nos vamos directamente para Santiago de Chile. Voz del pueblo. Oh, 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 tu voz. Amigos de la voz de los obispos, continuamos en este programa de la Conferencia del Episcopado Dominicano, donde estaremos desarrollando o presentándoles un resumen de esta actividad hermosísima convocada por el CELAM y también por la Universidad Pontificia de Chile. Allí precisamente se desarrolló el 7º taller o Seminario Internacional de Comunicaciones de la Iglesia. Este taller incluyó encuentros, conversatorios, conferencias sobre los desafíos que plantea especialmente la inteligencia artificial y para la misión evangelizadora. Esa es nuestra misión precisamente, la credibilidad de los medios y la comunicación eclesial contemporánea. Vamos a ver qué nos decía precisamente en las palabras de bienvenida el señor Juan Carlos de la Llera, rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Adelante. No mirar el mundo digital como una amenaza que hay que evitar, ni tampoco como una promesa que hay que celebrar sin más, sino como un territorio que exige discernimiento, esa capacidad tan central en la espiritualidad ignaciana
de distinguir lo que ordena hacia el bien. Ese discernimiento tiene una raíz antropológica precisa. La persona no es, en la tradición que nos forma, un conjunto de datos que un algoritmo puede emular y predecir. Es un ser relacional constituido en el encuentro con otro, con su espiritualidad y su conciencia. Sobre este mismo pilar se apoya un regalo que recibimos hace pocos meses, Magnifica Humanitas, para nuestra universidad, que con ese horizonte creó hace un año la Vicerrectoría de Inteligencia Digital. Este texto llegó como una brújula en el momento exacto. Nos recordó que una universidad católica tiene una misión que trasciende con creces la incorporación de nuevas herramientas y está llamada a abrir conversaciones, como la de estos días, capaces de iluminar el futuro sin perder de vista qué tipo de humanidad queremos preservar. Y es que cuando se reúnen los cristianos debe ser en el nombre del Señor. Y precisamente una Eucaristía dio continuidad a este 7º seminario de comunicación. La misma fue presidida por el cardenal Fernando Chomali, arzobispo de Santiago de Chile. Veamos un resumen de la homilía, miren, interesantísima, que nos ofreció el señor cardenal. Me di el trabajo de hacer una lectura antropológica de la encíclica y en esos 5 capítulos está el corazón de la antropología cristiana. Es una encíclica cristológica, es una encíclica que vuelve al corazón mismo del misterio de la creación, al corazón mismo del misterio cristológico, al corazón mismo del misterio de la encarnación y al corazón mismo del misterio de la acción de la Iglesia en el mundo. Nos dice, nos repite que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Repite insistentemente que el misterio de la encarnación ha hecho que absolutamente todo lo que le acontece al hombre le interesa a Dios porque Dios se ha hecho hombre. Nos dice también que la familia es el núcleo fundamental desde donde hemos de educar a las futuras generaciones y nos vuelve a repetir una y otra vez que el trabajo no es una mercancía que se transa en el mercado, sino que hay que tener mucho cuidado con ella porque es una persona la que trabaja y ese aspecto prevalece respecto de otras consideraciones. También nos dice algo que hoy día resulta absolutamente contracorriente, que nuestra vocación original es la vocación no para estar con los demás, sino que ser para los demás. Y por eso plantea que todo intento de construir una sociedad que anhela el bien común desde el propio deseo personal es una sociedad que está llamada al fracaso. Y por eso nos invita al multilateralismo, nos invita a la diplomacia, nos invita al diálogo fecundo, nos invita a construir entre todos una sociedad más justa para las futuras generaciones. También se puede leer como un gran tratado de espiritualidad. La encíclica es un tratado de espiritualidad, porque nos invita una y otra vez a hacer un discernimiento, y no hay nada más católico que hacer un discernimiento, buscar desde los dones del Espíritu Santo, la sabiduría, la ciencia, la prudencia, cuál es el querer de Dios y en 2 ámbitos fundamentales. Uno, un discernimiento espiritual, es decir, esto que estamos haciendo respecto de este instrumento ayuda o no a que nos acerquemos más a Dios, y desde el punto de vista moral. Discernimiento espiritual y moral, por lo menos lo dice 3 veces como el corazón de la manera como tenemos que afrontar esto. Y por supuesto, en una perspectiva muy nuestra, muy católica, donde lo que nos importa es la verdad, evidentemente que no hay que entenderla como un lugar anti-inteligencia artificial, sino como el lugar donde nos hacemos la pregunta, ¿ayuda o no ayuda a que el hombre sea más hombre, a que la mujer sea más mujer? ¿Ayuda o no ayuda a superar la pobreza? ¿Ayuda o no ayuda a superar las grandes brechas? En definitiva, ¿ayuda
a que seamos personas auténticamente libres. Y también es un tratado de teología fundamental, porque toma temas que hoy día se hablan poco, pero que son fundamentales y que la Iglesia volverá a ellos y una otra vez. En primer lugar, el tema de la verdad. Hoy día, si hay algo que se pone en duda, es la verdad. El mismo Papa Benedicto XVI hablaba de un gran escepticismo frente a la posibilidad de conocer la verdad. Y si hay algo que la Iglesia, las universidades católicas no pueden tener es el escepticismo, porque sabemos lo que buscamos. Buscamos la verdad revelada, que es Jesucristo nuestro Señor. Nos habla también de la libertad. Recordemos que el Concilio Vaticano II nos plantea que la libertad es el signo eminente de la dignidad de la persona humana. Con la inteligencia artificial tenemos que ser tremendamente lúcidos, porque esas categorías que conocemos nosotros, izquierda, derecha, esas ya están obsoletas. Hoy día la categoría es: ¿seremos esclavos o seremos libres? ¿Seremos manipulados o seremos manipuladores? Por eso hoy se nos invita a ser tremendamente lúcidos, a pensar seriamente esta encíclica en todo ese contexto para ver de qué manera podemos ayudar a que la inteligencia artificial nos ayude a hacer más, nos ayude a superar las grandes inequidades que hay en el mundo, en definitiva, nos ayude a crecer en humanidad desde nuestra antropología, imagen y semejanza de Dios y redimido por Cristo. Continuó este taller, este 7º taller en Chile, y las personalidades que estuvieron presentes nos enriquecieron con sus experiencias y también con las teorías que planteaban, las preguntas, las interrogantes. Miren, uno de los paneles que más llamaron la atención fue el nombrado Comunicar Hoy, porque todos nos hacemos esa pregunta: ¿cómo comunicar hoy? Un tiempo, una época, unos años donde hay muchos desafíos. ¿Quiénes estaban ahí? El padre Felipe Herrera, que es oficial del Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede. Ustedes se pueden imaginar. Y el padre Borre, nuestro querido padre Borre, que ha sido muy acogido por todos los misioneros digitales. El padre Borre, que ha sido el fundador de la Pastoral Digital en Monterrey, México. Ellos estuvieron conversando. ¿Qué nos dijeron? Escúchenlo. Si alguien conociera la iglesia solo por nuestras redes sociales, ¿qué creería que es lo más importante para nosotros? Me voy a poner polémico, pero eso le agrega un poco de sal y pimienta, Eso me ¿cierto? gusta, sí. Yo creo que alguien que conociera la iglesia solo por nuestras redes sociales podría llevarse una impresión distorsionada de grupos parapetados en extremos que se enfrentan y que quieren imponer su verdad. O grupos que solamente pueden difundir mensajes desvinculados de la realidad. Estábamos recién hablando de espiritualidad, muy buenas las ponencias de hecho, pero hay quienes a veces no trascienden de la espiritualidad como una experiencia intimista, no digo íntima, intimista. Entonces, a veces se pueden ver experiencias a través de redes sociales de personas que lo que están buscando es autoafirmar su pertenencia a un tipo de iglesia como si fuera la única. Y eso puede crear cierta percepción de grupos que se oponen y que pelean y que, por supuesto, muchas veces también se piensa hacer este tipo de contenidos para exacerbar emociones que permiten que tengan más visualizaciones. O sea, yo si veo uno que está opuesto a lo que yo pienso o siento, no lo veo, pero me ha generado una cosa adversa. Por el contrario, si veo uno que me gusta mucho porque me reafirma, le doy like, lo comparto, etc. No es nada distinto de lo que vemos en otras situaciones. Lo que sí me preocuparía es que la gente que
no participa o que solo conoce la iglesia a través de lo que es online, no haya tenido nunca la oportunidad de conocerla en el día a día. Y yo creo que eso es súper preocupante, pensar que la iglesia se puede construir desde la realidad digital y no desde el contacto personal, humano. Yo encuentro fascinante el mundo que se nos abrió a través de lo digital. Encuentro que es un mundo para explorar y me saco el sombrero por tantas personas, laicos, religiosas, consagrados, que están aportando, apostando y arriesgando incluso sus propios itinerarios personales para contribuir. Sin embargo, lo hablaba recién con el padre Osvaldo, San Pablo, digamos, fue un visionario, no tenía redes sociales, pero tenía cartas y mandó una cantidad de cartas, muchas de las cuales incluso no conocemos, pero él nunca mandó una carta a la comunidad que no conocía. San Pablo fundaba comunidades, conocía comunidades, tenía un contacto cercano, humano, anunciaba el evangelio con obras y con palabras, y después seguía viajando para evangelizar a otros lados y mantenía el contacto con las cartas, a veces volvía. Pero yo no conozco ni una comunidad a la cual San Pablo le haya mandado cartas sin haber tenido primero un contacto humano. Y yo creo que la realidad virtual, importante, buena, que tiene esa potencia virtual de poder generar contactos, poder entregar contenidos de calidad, no suple en lo más mínimo la iglesia cotidiana. La iglesia de los agentes pastorales que llevan la comunión a los enfermos, los que rezan en la plaza con los demás, religiosas que están a cargo de comunidades, sacerdotes, obispos que hacen sus obras. Eso es la iglesia. Lo otro es un reflejo también de lo que es la iglesia. Pero iglesia es el pueblo convocado, somos convocados. Y eso es también presencial esencialmente. José Juan, un filósofo francés que se llama Fabrice Hadjat, perdón Fabrice si dije mal tu apellido, pero imposible, sostiene que evangelizar no es tanto una técnica eficaz como un asombro y que el riesgo es convertirnos en embaucadores de lo cristiano. Cuando ponemos la estrategia delante del testimonio, ¿compartes ese riesgo o cómo lo ves tú en las redes? Sí, es un riesgo totalmente, ¿no? Algo que yo les recomiendo mucho a los misioneros digitales o influencers católicos es que cuando deciden pues, estar evangelizando y publicando cosas, digo, oigan, nada más no se les olvide quién es el que dirige la misión, ¿no? Y para quién. Les digo, hagan oración y que el Señor les diga qué es lo que quiere que compartan, ¿no? Y también escuchen en la voz del pueblo, ¿no? En las necesidades, en las realidades, en las cuestiones civiles, humanas y demás. Escuchen a Dios, escuchen en la voz del pueblo y luego después disciernan cuál es la mejor plataforma, cuál es la mejor formato, cuál es la tendencia o la estrategia mejor para dar ese mensaje. Pero cuidado, porque a veces es bien fácil hacerlo al revés totalmente, ¿no? ¿Qué está de moda? ¿Qué está de tendencia? ¿Qué me va a dar más likes? ¿Qué va a tener mejor alcance? Y luego, ahora sí que ya veo, ahora sí le pregunto a Dios, Dios, ¿qué de lo tuyo le cabe a esto, no? ¿Sí? ¿Qué me conviene poner aquí, no? Por ejemplo, ahorita que hablamos de la polarización, de las peleas, oye, pues claro, si yo hablo de un tema polémico, pues me va a dar más likes y más alcance, ¿sí? Y entonces, por eso a veces hay muchos que nos dedicamos nada más a publicar cosas polémicas, que sí, tendrán su verdad y tendrán las cuestiones evangélicas, pero nada más quiero eso, pero ¿cuál es mi motivación? ¿Mi motivación es crecer en redes o realmente llevar el mensaje que Dios me está pidiendo, ¿no? Y es un discernimiento y creo que los mismos errores que tuvieron los misioneros que fueron a China y a cualquier lugar recóndito, así también lo tenemos ahora los misioneros digitales, los que estamos en redes sociales. Lo bueno es que no nos matan, nada más nos funan, eso sí, ¿sí? Pero creo que el peligro ahí está, ¿no? Que el algoritmo nos gane y trabajemos para el algoritmo, ¿no? Que trabajemos para sobresalir en las redes sociales y no digo también las humanas, ¿no? El querer ser famoso, el querer tener dinero, reconocimiento, que también en lo presencial se da, pero en lo virtual también es más fuerte. Entonces creo que sí tenemos esas tentaciones, esos peligros existen, no somos ignorantes ni inocentes de decir que no hay nada de eso malo, lo hay, ¿no? Lo hay y siempre lo va a haber en donde esté el factor humano, va a haber esos peligros,
Solamente hay que formarnos, prepararnos y sobre todo orar mucho. Yo recomiendo mucho la oración, la espiritualidad personal y la dirección espiritual para poder discernir bien qué es lo que estoy haciendo, a quién estoy respondiendo y para quién estoy trabajando en esta misión. Como periodista y comunicadora, me hago la pregunta y me la he hecho en muchas ocasiones. ¿Cómo organizar la comunicación de la visita de un papa en un país? Eso debe ser un desafío, ahí debe haber retos y qué bueno poder contar en este taller en Chile con personas que no solo vivieron, sino que dirigieron esta visita del Papa a nivel de comunicación que se realizó en España del 6 al 12 de junio recientemente, y una visita que levantó, vamos a decir, la moral de los católicos, vamos a decir, levantó, ustedes saben cuando la Biblia lo dice, ese fuego que está así, como, bueno, esa llama del Espíritu Santo ahí, pues se encendió, y estos católicos de España realmente vivieron con mucha gratitud esta visita del Papa. Pero bueno, miren, el señor Rafael Rubio Núñez fue el director nacional de comunicaciones de la visita del Papa León en España. Y la señora Inés San Martín es una periodista, reportera, comunicadora, precisamente de las visitas papales, y es una experta en comunicación del Vaticano. Durante este taller en Chile, ellos compartieron su experiencia. Y quiero hacer un paréntesis en este momento, porque en esa experiencia también nos compartieron unos videos que marcaron para todos los que estaban ahí presentes, pero marcaron también los sentimientos, los pensamientos y, por supuesto, fruto de ello, la actitud, la conducta con la que se recibía al Papa León en España. Yo quiero compartirles un fragmento de ese diálogo y luego, por lo menos dos, son varios, pero por lo menos dos de ese contenido que ellos prepararon para recibir al Papa León. Adelante. Y antes de darles la palabra, de escucharlos, quiero que vean algo. Quiero que se sitúen en lo que implica pensar cómo comunicar la visita de un papa a un país con unas características y un contexto social, cultural y político particular. Así que observemos. Señores pasajeros, este no es un aviso de avería o cambio de recorrido. Es una invitación. Una invitación a que hoy alcen la mirada de su móvil y la posen en los ojos de quien tienen enfrente. Relájense. Solo miran a otro ser humano, como ustedes. Y es que, si observan, verán la verdad que hay en esos otros ojos. Véanse reflejados en ellos y vean desaparecer sus diferencias. Porque así, el joven de la gorra y la mujer del bolso rojo, descubriréis que tenéis vidas distintas, sí, pero que compartís el cansancio del que trabaja cada día. Y vosotros, la chica de camisa, lunares y el chico que te sientas frente a ella, entenderéis que quizás no compartís gustos, pero sí el mismo deseo por encontrar las soluciones que agobian a vuestra generación. Mírense los unos a los otros. Que el hombre del maletín mire a los ojos del joven estudiante. Que el anciano que ya vivió toda una vida mire al bebé que recién empezó a vivirla. Que el agobiado por las preocupaciones de una vida adulta se pierda en la alegría de los ojos de quien todavía no las conoce. Descubrirán que, como en este vagón,
En la vida no importa la estación de la que vienen, sino el camino que les une. Les pido que entiendan que todos ustedes comparten temores, dudas, expectativas, sueños y sobre todo les pido que se hagan una simple pregunta. ¿Y si la persona que tengo enfrente es la respuesta que necesito para entenderme? Alcen la mirada, bajen las barreras, encuentren las respuestas. Rafael, el Papa León XIV estuvo en España del 6 al 12 de junio. 3 momentos claves dentro de esta visita, una muy marcada por el contexto político, el arte, ¿cierto? Gaudí. Luego, confrontarse con la realidad, la migración, Canarias, la simbiosis entre las culturas. Y observamos esta pieza que hizo parte de toda esa preparación, ¿no? ¿Cómo se planificó esta estrategia de comunicación y qué significaron estos 3 momentos para España? Bueno, lo primero, muchas gracias por seguir aquí después de unas horas intensas y planificar la comunicación de una visita papal tiene una dificultad añadida que tiene que ver, por así decirlo, con la falta de comunicación del Vaticano. Y explico. La estrategia de comunicación de la organización es obviamente secundaria y podríamos decir prácticamente logística, porque a la hora de la verdad nuestra función es que el Papa llegue, esté, despierte la máxima atención y pueda trasladar sus mensajes llegando al mayor número posible de gente y con la mayor claridad posible, que se vaya y que la Iglesia local y universal, cuando ha tenido esa trascendencia, pues sea capaz de aprovechar esos mensajes. Pero a la hora de la verdad, la planificación de la estrategia es distinta, porque o sea, si la comunicación siempre es algo que está al servicio de la organización, en este caso la voluntad de servicio es todavía mayor, en el sentido de que la organización no tiene voz propia, o no la tiene que tener, porque cuando está el Papa y cuando el Papa va a trasladar sus mensajes, pues tú desapareces, por decirlo de alguna manera. Y hay una dificultad añadida, que es que realmente no sabes de qué va a hablar el Papa, aunque parezca mentira. O sea, que cualquier director de comunicación, cuando trabaja con las personas de su organización a las que trata de dar voz, intenta coordinarse con él, participa de una forma activa en la toma de decisiones. Aquí eso no es posible y además es lógico que no sea posible. Y eso, de alguna manera, te obliga o nos obliga a tratar de crear el contexto favorable para las palabras del Papa, o sea, cómo de alguna manera crear ese terreno fértil para que la siembra del Papa dé su fruto. Y eso no es fácil, porque no es lo habitual no es lo que habitualmente hacemos en el ámbito de la comunicación. Y de alguna manera, pues para hacerlo tratamos de entender cuáles eran los temas recurrentes del Papa durante esos tiempos previos, sabiendo pues, que desde que había sido elegido Papa, pues el Papa había tenido un perfil comunicativo bastante bajo, por decirlo de alguna manera, o sea, bastante low profile, y eso dificultaba todavía más eso, ¿no? Entonces, entendimos que quizá la mejor forma de entender que en el entorno de España, y eso quizá luego trascendió mucho más al viaje, que no sé si voluntariamente o buscadamente o no, pero se convirtió en una especie de carta de presentación del Papa al mundo, por decirlo de alguna manera. Y yo creo que era algo que de alguna manera se buscó así, ¿no? Pero nuestro objetivo o nuestra estrategia fue crear un entorno favorable donde esto pudiera darse, ¿no? Y entendimos que esa necesidad de crear puentes, de hablar entre desiguales, esa vocación misionera que sin duda forma parte del ADN del Papa León XIV, podía ser una buena forma de crear ese ambiente a través de este spot, de otro spot. Experiencias que
dejan múltiples lecturas, interpretaciones y, por supuesto, aprendizajes. Antes de cerrar nuestro conversatorio y de, entre todos, descubrir los resultados, la evaluación, qué queda, observemos. Bienvenidos. Muchas gracias por venir. Hola. ¿Qué os parece si para romper el hielo empezamos hablando de vuestras aficiones? Por ejemplo, el fútbol. El fútbol tiene que ser el primer tema. ¿No? Empieza tú. Del Real Madrid hasta la médula. Pues vaya, empezamos bien. ¿Tú tienes hijas? Yo tengo una. ¿Y le pones este reggaetón con esas letras que ponen las chavalas que vamos? Yo soy feminista. Enhorabuena. Para empezar, claro. Yo estoy en contra del feminismo. Pues yo estoy a favor. ¿Y por qué? Primero porque soy mujer. Bueno. Soy de izquierda. Soy de derechas. El feminismo busca, pues eso, una igualdad, ¿no? Pero lo que está haciendo es que el hombre se quede muy por debajo de la mujer. Bien. Uf. Es muy fácil, yo creo, decirlo desde el punto de vista de un hombre, pero bueno. Yo no sé en qué momento se ha normalizado que podamos comer un animal. Vamos a ver, o sea, si me apetece comer una buena carne, ¿por qué no lo voy a comer? Pero si es que esto ha pasado siempre. Porque ahora se llama Dana, es decir, lo que siempre se ha llamado gota fría. El cambio climático es una consecuencia de lo que estamos haciendo nosotros. ¿Tú con lo feminista que eres? ¿Cómo ves pañuelo en la cabeza, con el burka? O sea, si vienes te adaptas. Su cultura y desde su núcleo. Yo no tengo que decirles a ella si tienen que llevar burka o no. Entonces, O sea, no vas a salir ahora con lo de primero los españoles, ¿no? No, te estoy hablando de que la inmigración es necesaria, pero siempre y cuando esté regulada. El problema está cuando ya ves un grupo de inmigrantes y ya piensas de, ellos me van a dar problemas. Pero ¿tú crees que todo el mundo piensa así? Yo soy católica y de izquierdas. Yo soy de derechas. Yo soy más de capitalismo social, pero la partida es la ruina, ¿no? Exacto, exacto. Es fenomenal. Dios es una invención. Creo que es muy necesario, pero que es una invención. Pues yo realmente creo que Dios existe. Se acabó el tiempo, pero antes de iros, después de hablar entre vosotros, ¿creéis que podríais ser amigos? Creo que me resultaría muy, muy complicado. Creo que no. No opinamos demasiado diferente. Pues sinceramente no. No conectamos en nada. No creo que sea posible. Lo dudo. Definitivamente no. Lo veo difícil. Yo creo que no. Creo que hay muy diferencias. Yo creo que... No nos entendemos. Pero Esther, nuestros datos nos confirman que lo que piensa y dice Alejandro es lo mismo que piensa y dice una de tus mejores amigas, Sandra. Y en tu caso, Alejandro, nuestros datos nos confirman que lo que piensa y dice Esther es lo mismo que piensa y dice tu amigo Andrés. ¿Qué dices, tío? ¿Pero qué haces aquí? Tu amiga Anita, tu amigo Alfonso, tu amiga Belén, tu amiga Sonia, tu amigo Agustín, tu amigo Guillermo, tu amigo Jota, tu amigo Luis. Alzad la mirada presenta nuevos, viejos amigos. Andrés, que se te calienta la boca. Porque si dejamos atrás prejuicios y diferencias para tender puentes con los Si eres otros, amigo mío, yo creo que también puede ser. cada ser humano es una oportunidad. Aprovechémosla. Alcemos la mirada. Abrir el corazón para entender y valorar la diferencia en el otro. Construir, tender puentes, hacer vida la sinodalidad. ¿Qué aprendizajes dejó toda esta gestión comunicacional? ¿Tu opinión, Inés? Primero, campeón, subcampeona, amigos. Agarrándome un poco de lo que dijo Rafa, creo que hay algo que es muy importante tener en cuenta cuando uno está preparando una visita o cuando uno está comunicando una visita, que es que nadie de los involucrados quiere que el país quede mal parado. Entonces, cuando uno logra explicar, logra hacer entender el extraordinario impacto que puede llegar a tener
para todas las aristas de una nación, una visita del Santo Padre y la responsabilidad que merece el hecho de que todos los ojos del mundo estén mirando a lo que está pasando, porque el viaje del Santo Padre a África fue una oportunidad extraordinaria para que muchísima gente encontrase en el mapa, por ejemplo, en el caso del Papa Francisco, pienso, a Madagascar y Mauricios, que nadie sabía dónde quedaba. Y entonces, en ese sentido, hay una responsabilidad enorme de lograr convencer a los distintos actores de background distintos, que no se hablan en el día a día, que el mundo nos está mirando, el mundo te está mirando, y que ser un nene maleducado que lo insulta al Papa cuando viene o que lo abuchea en el Movistar Arena o que dice pavadas, como por ejemplo pedirle en inglés al Papa que estando en Cataluña hable en catalán. Cosas así que, de nuevo, cuando uno logra explicarle a los actores la relevancia, la injerencia, la importancia que puede tener en positivo para un país, y que lo que importa no es el crédito personal, sino el crédito como nación, creo que es muchísimo lo que se puede hacer, y que la narrativa para mí tiene que empezar por ahí. El mundo te está mirando como crees que el mundo te recuerda. Yo sé que a ustedes les encantó esos dos videos. A mí también, yo le he dicho al equipo, vamos a colocarlo varias veces durante un par de meses, porque sigue siendo vigente para todos. Miren, este taller fue riquísimo. Fueron 3 días, ¿cierto? Tuvimos 2 días. Fueron 2 días, pero parecieron más, porque fue tanto el contenido. En 2 días, ¿cuánto nos dieron? ¿Cuánto nos ofrecieron? Y no podía faltar el CELAM presente a través del señor Oscar Elizalde. Él estuvo compartiendo sobre el origen, la misión, la estructura del CELAM. No digo más para que sea él quien comparta. Todo empezó en marzo del 2021. Lo primero que hicimos cuando se empezó a revisar y a constituir un ecosistema más sinodal, más accesible y al servicio de toda la iglesia, fue crear un boletín para compartir a través de WhatsApp y Telegram. Es el boletín ADN CELAM, que hasta el día de hoy lo tenemos como un boletín diario. Allí todos pueden recibir las noticias de cada día que vamos publicando en un resumen diario que se publica aproximadamente al mediodía. Y aquí tienen el código QR por si acaso usted quiere acceder a este canal que tenemos en WhatsApp. Bueno, entonces por ahí empezamos a compartir las noticias. Nos dimos cuenta que teníamos muchas historias, mucho que contar, pero que no habíamos hecho un suficiente esfuerzo de crear canales accesibles a todas las personas, y nos fuimos también dando cuenta que necesitábamos más omnicanalidad y multiplataformas para que pudiéramos llegar a otros públicos. Y entonces fue cuando creamos el noticiero ADN CELAM. Este fue el primer formato que se estrenó el 10 de abril del 2021. Bienvenidos, esto es ADN CELAM, informando desde el corazón de la iglesia. ¿Se acuerdan de esa reliquia? Y el Caribe. Noticias con impacto. Un mundo sin instrumento de muerte. Era una voz en off con imágenes. Eso fue lo primero que empezamos a hacer. Pero muy rápido tuvimos que mutar y evolucionar, y entonces ya nos pasamos al formato actual. Este es la última emisión que se compartió en estos días. Informando desde el corazón de la iglesia en América. Con más rostro, con más alegría y con formato. Bueno, entonces ese fue ya la transformación del noticiero. Y luego entonces empezamos a darnos cuenta que necesitamos un portal mucho más robusto, y entonces transformamos la página que antes teníamos del CELAM, hicimos un proceso de discernimiento, hicimos también estudios, ¿no?, de usuario, etcétera, todo lo que nos toca hacer cuando hacemos una actualización tecnológica, y entonces creamos el portal de ADN CELAM, donde confluye la columna vertebral comunicativa que tenemos. Esa fue la primera portada que tuvimos el 29 de marzo del 2022, y esta es nuestra portada de hoy, donde publicamos más o menos entre 6, 8, 9 noticias diarias sobre el acontecer de la iglesia en el continente. Dicho sea de paso, este es el portal de todos.
cómo nos gustaría, quién nos diera la posibilidad de poder compartir más noticias de lo que ocurre localmente, en las diócesis, en las parroquias, en la vida consagrada. Este es un portal para todos, un punto de encuentro, ¿no? Y por supuesto, aquí ya aparecen algunas noticias del cubrimiento de este seminario. Bueno, y también empezamos a crear un formato más periodístico, una revista, la revista Misión Selam, que tuvo su primera temporada entre noviembre del 2021 y abril del 2023, y después llegó ADN Selam 60 segundos. Si usted no tuvo tiempo de leer en la semana nada, ahí se actualizó cuáles fueron los temas de la semana. Eso es lo que buscamos con ADN Selam 60 segundos, cuando no tienes tiempo de leer la noticia o cuando quieres tener en un minuto la información general de lo que ha pasado en esos días. Bueno, y tenemos también un formato más a profundidad, porque también pensamos que necesitamos debatir y compartir, poner en la agenda algunas temáticas. Este es el formato de Rostros y Voces, un formato de entrevistas que nos permite dialogar con diversas voces de nuestro continente y de otros, también de otras latitudes, ¿no? Esa es la entrevista última que hemos compartido a Monseñor Lucio Ruiz, justamente sobre las temáticas que estamos debatiendo, y él también ha hablado del tema anterior a este taller, este ¿no? espacio de ADN Selam. También tenemos un formato pensado en los radioescuchas, en la radio, que nació inicialmente con una alianza con Radio María Argentina, que después también se extrapoló a todo el continente y ahorita funciona también como un canal de podcast. Se trata de Poliedro Latinoamericano. Bueno, y también tenemos un formato live mucho más libre, mucho más espontáneo, que lo usamos en algunos cubrimientos, ¿no? Allí en la JMJ de Lisboa. Otro formato netamente pastoral, con reflexiones para el camino, todos los domingos, una reflexión sobre la palabra de este domingo. Un boletín que tenemos, que es tal vez la joya más antigua que tiene el Selam, el boletín Selam, que recoge el acontecer de cada mes. Entonces se sigue publicando en formato digital. Y después llegó ADN Zoom, porque a veces también necesitamos con agilidad dar un punto de vista sobre un encuentro. Y miren, y aquí empezamos a entender que tenemos una gran red de comunicadores en todos los países que nos pueden ayudar a comunicar. Y también creamos un formato para ediciones especiales, con el concierto de Navidad, por ejemplo, Jesús entra a tu casa, que ya va en su quinta temporada. Todos los diciembres lo transmitimos conjuntamente con las televisiones católicas del continente. El año pasado por primera vez en español y en portugués. Y bueno, ya saben quién fue nuestro presentador. Hace un momento estaba aquí arriba, el padre Borre fue nuestro presentador en el último concierto, así que estamos recibiendo propuestas para presentadores de este año. Y otros cubrimientos especiales, como lo fue el cónclave el año pasado, o por ejemplo, como lo puede ser este seminario, donde también hacemos coberturas de Latinoamérica especiales. Y el Caribe. Nos encontramos en la primera asamblea de la Red Eclesial de Comunicación. Bueno, esta noticia ya la conocen porque lo están viviendo, pero es un poco para mostrarle de qué se trata. Y este fue el último formato que hemos creado para hacer entrevistas en un formato de 3 preguntas con respuestas de 20 segundos. Bueno, entonces, punto de encuentro en nuestro más reciente formato. Esta es una entrevista que le hicimos a Monseñor Luis Enrique, que está por aquí también entre nosotros, el secretario general de la Conferencia Episcopal Panameña, y con la posibilidad de traer muchas voces de este modo. Entonces, nuestro ecosistema son 13 productos comunicativos, como decía, en diferentes formatos y un servicio a la iglesia. Lo hemos presentado así de manera rápida, solamente para decirles: esto se construye en clave sinodal, con la participación, comunicar a todos, pero también comunicar con todos, es lo que queremos. Y por ello también decirles que el noticiero y todo lo que hemos presentado es un material abierto a que lo podamos usar, compartir desde nuestros canales. Lo hacemos con mucha frecuencia con las conferencias episcopales. Cuando les interesa un contenido, es un servicio para todos, está al alcance de todos y también siempre muy abiertos a poder construir sinergias. Y bueno, y además de esto, pensamos que la comunicación también nos ha ayudado a entender la importancia
de que podamos diseñar y realizar campañas de manera sinodalmente para transmitir esa iglesia samaritana que nos caracteriza, esa opción por los más necesitados. Gracias por continuar con nosotros. Yo soy Sujeri Michelle Sandoval y para mí siempre es un placer compartir con ustedes en La Voz de los Obispos. Hoy nos han dejado solita porque como el contenido es mucho, si tenemos una persona al lado, ya ustedes saben, nos llevamos todo el tiempo, me dice el equipo de producción. Pero mis saludos a Monseñor Amable, quien precisamente está de cumpleaños, así que muchísimas felicidades a nuestro nuevo jefe. Yo no le gusta que le digan así, ¿no? Pero al secretario general de la Conferencia del Episcopado Dominicano, a su vez director de comunicación u obispo, presidente de comunicación de esta institución, y lo primero, obispo auxiliar de Santo Domingo. Monseñor, muchísimas felicidades en su cumpleaños. Nos vemos la próxima semana aquí en La Voz de los Obispos. Y saludos también al padre Daniel de paso. Hermanos, vamos ahora, en estos días, fue una semana completita que estuvimos en Chile, Estefanía, Kelly y una servidora junto con representantes de toda América Latina en el área de comunicación. Y vamos a presentar un resumen de la primera asamblea de la Red Eclesial de Comunicación de Latinoamérica. Le llamamos la RECLAC, así que vamos a ver qué pasó allí. Cielo y tierra nueva, esa es la meta de nuestro andar. Con la participación de 44 delegados de 18 conferencias episcopales, 8 organismos eclesiales y el Centro para la Comunicación del CELAM, se realizó la primera asamblea de la Red Eclesial de Comunicación de Latinoamérica y el Caribe, RECLAC, el 29 y 30 de julio de 2026 en el Instituto Los Dominicos de Santiago de Chile. Durante el encuentro se aprobaron los estatutos, se eligieron los coordinadores de regiones y se esbozó el plan global, con el propósito de consolidar una red que trabaje por una comunicación eclesial articulada, sinodal y al servicio de la misión evangelizadora. La RECLAC es el resultado de un camino iniciado en Bogotá en julio de 2024 durante un encuentro regional donde se analizó la pertinencia de unir esfuerzos para crear una red de comunicación con alcance continental. Que en nuestros pueblos reine la paz, en la justicia y la libertad. Definitivamente la fe no tiene barreras. Y cuando hablamos de solidaridad en nuestras iglesias de América Latina y el Caribe y del mundo entero, pues se hace presente también los sentimientos. Durante este encuentro, lamentablemente no pudieron participar los hermanos de Cuba, los hermanos de Haití, nos faltó creo que otro país. Y bueno, pues hubo un momento de mucha sensibilidad porque se hizo todo lo posible para que participaran, pero ya ustedes saben las situaciones por las que están pasando estos países. Por supuesto, nuestras oraciones allí estuvo presente por Venezuela y hubo esa experiencia que contaron algunos de los que han estado presentes durante el terremoto, ayudando a través de Cáritas y otras instituciones eclesiales. Nos pusieron a flor de pie pues la tristeza, ¿no? Pero al mismo tiempo la esperanza, porque el cristiano nunca debe perder la esperanza, aún en estos momentos tan dolorosos, tan triste. Y nosotros queremos cerrar presentándoles o recordándoles esta comunicación o carta que enviara la Conferencia del Episcopado Dominicano a la Conferencia de Colombia, precisamente manifestando nuestra solidaridad en este tiempo donde la tierra
está gritando, donde la tierra está temblando. Y lamentablemente son muchas las vidas que se han perdido humanamente. Digo humanamente porque solo el Señor sabe dónde están las almas de estas personas, porque sabemos que esto es pasajero y que el que muere en Cristo vive en Cristo. Vamos, Venezuela, para adelante, vamos, Colombia, hacia adelante, Cuba, Haití, Nicaragua y tantos países, Ucrania y muchos más. Vidas que se pierden, que no tienen que ver nada con los conflictos que se hacen los hombres. Y muchas veces también vidas que se pierden por situaciones de la naturaleza. Y no por la de la naturaleza como tal, sino más bien por la forma en que los hombres construyen, dónde construyen, cómo construyen. Es un llamado que también han hecho aquí a República Dominicana, porque los terremotos son inevitables. Pueden pasar, pueden ocurrir en cualquier momento. Dice el Señor que tenemos que estar vigilantes siempre, porque no sabemos el día ni la hora. Que cuando nos toque, nos encuentre el Señor haciendo lo que teníamos que hacer. Comunicación de la Conferencia del Episcopado Dominicano a la Conferencia Episcopal de Colombia. Como hermanos en la fe, la Conferencia del Episcopado Dominicano manifiesta su cercanía espiritual y solidaria con el amado pueblo de Colombia, especialmente con las familias que han perdido seres queridos y todos aquellos que sufren las dolorosas consecuencias del reciente terremoto, cuyo epicentro ocurrió en el municipio de San José del Palmar. Unidos como una familia, compartimos sus dolores y acompañamos con nuestras oraciones a todos los afectados por esta tragedia, heridos, desplazados, desaparecidos. Este país, sede del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño, cuenta con nuestra solidaridad a través de nuestros organismos institucionales como la Comisión Nacional de Pastoral Social Cáritas. Recordamos que en medio de los sufrimientos, Dios se hace presente con su gracia, su amor eterno y la paz que necesitamos. Pedimos al Señor les fortalezca en la misión de acompañar y asistir a su pueblo. Ponemos en las manos de Dios a las autoridades, los organismos de socorro, el personal de salud, los voluntarios y todas las personas que trabajan en las labores de rescate, asistencia y restablecimiento. Rogamos a la Santísima Virgen, bajo la advocación de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, que interceda por ustedes para testimoniar la fe y la esperanza en medio del dolor. En unidad de oración y misión, Conferencia del Episcopado Dominicano. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana, Dios mediante. La voz de los obispos, voz de la iglesia, voz del pastor.